Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. Palabra de Dios, háblame de él, dime qué hacer para no caer. Palabra de Dios, líbrame del mal. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Jesús Palabra, pan de vida, con nuestra hermana Verónica Arias. Líbrame del mal. Muy buenas tardes, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor los visite en esta hora, cargado de bendiciones. Oh bendito Dios, y conforme a su voluntad, pues supla cada una de sus necesidades. En el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios nuestro Padre Celestial, porque una vez más nos permite llegar hasta sus hogares a través de este programa Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y te invito para que te unas conmigo en un mismo espíritu. Pues cuando dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, dice la palabra de Dios que el Señor lo concede. Y necesitamos su Santo Espíritu, porque sin Él no podemos hacer nada. Él es quien hace fructíferas las obras de nuestras manos. Bendito y alabado sea Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios y Padre Celestial, te honramos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por tu bondad infinita, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos ama como nadie. Nos has regalado un nuevo día, una nueva oportunidad de ver tu grandeza, de ver tus maravillas, de ver la creación. Una nueva oportunidad para enmendar nuestras faltas y pecados y caminar en obediencia a tu santa voluntad. Pero gracias de manera especial por este programa, Jesús Palabra, Pan de Vida, por todo lo que es miércoles tras miércoles en cada oyente. Y gracias especialísimas, amado Dios, por esta emisora, instrumento de bendición para tantas personas sedientas de palabras vivas. Oh bendito Dios, hambrientas de ese alimento verdadero, el pan vivo bajado del cielo. Bendito sea Dios. Gracias, Padre, por tu bondad infinita. Gracias por darnos a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos tu Santo Espíritu. Gracias, oh bendito Dios, por todos los medios que tú nos proporcionas para que recibamos tus bendiciones. En tus santas manos depositamos este programa. Te pedimos que tome control absoluto de cada palabra, de todo lo que hemos de hacer. Bendice la audiencia, Señor, bendice sus hogares, sus familiares, sus bienes, sus pertenencias. Conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en fe. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestras súplicas y atiende nuestro clamor. En el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. De inmediato vamos a darle lectura al Santo Evangelio que nos presenta la Iglesia hoy. San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entra de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿tan torpes son también ustedes? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea Dios. No contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Bendito es el nombre de Jesús. Hoy, a propósito de este tema, de este texto, vamos a estar tocando el tema de qué estás lleno. Una interrogante para que a la luz del Espíritu Santo y su bendita palabra podamos descubrir de qué estamos llenos. Sabiendo que, como dice el Señor Jesús, lo importante es lo que tenemos dentro, porque lo que tenemos dentro es lo que va a determinar nuestro comportamiento. Así que pidamos al Señor que a través de este tema, pues Él venga a iluminarnos, a dejarnos ver cómo estamos frente a Él, que Él venga a confrontarnos con su palabra y que a la vez nos dé la gracia que necesitamos para corregir, para sacar lo que haya en nosotros que no sea de su reino y llenarnos en cambio de su gracia, de su presencia, de su palabra, de sus frutos, de todas sus cosas buenas, para la gloria de su nombre y salvación nuestra. Vamos a un corte musical. Al regreso vamos a estar desarrollando este tema, ¿de qué estás lleno, llena? Disfruta esta canción. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento.
tendrá. Tu palabra, Señor. De regreso en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Hoy vamos a estar tocando de qué es lleno. El evangelio que acabamos de leer nos dice que Jesús les dijo que lo importante es lo que sale de dentro, no lo que entra. Porque lo que entra por la boca va al basural, va al basurero, va a la letrina, dice específicamente. Hay una frase que usan muchos médicos, especialmente médicos naturalistas o nutricionistas, que dice que el hombre es lo que come. El hombre es lo que come. Tanto a nivel natural como a nivel espiritual. La vida del hombre va a depender de lo que come. Es una frase que parece extraña, pero es así esta expresión. Según como el hombre se alimente, así será. A nivel material encontramos dos clases de comida. La comida balanceada, equilibrada, la sana, y la comida chatarra. La comida sana está hecha a base de alimentos que aportan los nutrientes que el cuerpo necesita para mantenerse sano, fuerte, con vigor. Todo lo creado tiene un propósito de parte de Dios. Cada alimento tiene una misión. Oye bien, así como el hombre tiene una misión, todo lo creado tiene un propósito, tiene una misión. Y la misión de los alimentos, el propósito para el cual Dios los creó, es que aporten el nutriente requerido para el cuerpo humano, para la salud y el mantenimiento del cuerpo humano, pero en específico para cada órgano. O sea, para cada órgano, Dios creó 1, 2 o mucho más alimentos que van a proporcionarles los necesarios, los nutrientes necesarios para que ese órgano en específico se mantenga fuerte, sano y pueda ejercer la función para la cual fue creado. Sí, hay alimentos que van a fortalecer el corazón, que lo van a preservar de enfermedades. Hay alimentos que van dirigidos específicamente a la piel. Hay alimentos que van dirigidos a los intestinos, a los huesos. Y así sucesivamente. Todo lo que Dios ha creado es bueno, en gran manera, dice la palabra. Si nuestros órganos no reciben los nutrientes según su estructura, según su necesidad, se atrofian. Y si se atrofian, se van enfermando, van dejando de funcionar. De ahí entonces vienen los síntomas. Los síntomas como son fiebres, dolores, decaimiento. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque ese órgano no está ejerciendo. Por ese órgano no está ejerciendo, porque no está recibiendo lo que necesita para mantenerse con vida y poder realizar la función perfecta para la cual Dios lo creó. La comida chatarra, en cambio, es la comida rápida, esa comida que solo llena un vacío estomacal o que calma una necesidad emocional. Hay personas que sufren de ansiedad. Entonces, cuando comen esas comidas chatarras, sacian ese espíritu que le provoca ansiedad, pero y que les resulta incluso agradable porque les proporciona, a quienes les gusta la comida chatarra, les proporciona un cierto placer. Pero en vez de aportar nutrientes para la salud,
aportan elementos nocivos, tóxicos, que destruyen la salud, que destruyen el cuerpo. Y de ahí entonces vienen las enfermedades. Eso lo provoca la comida chatarra. ¿Cuántas personas enfermas por causa de lo que comen? Así mismo. Y hacemos esta comparación o iniciamos dando esta introducción con relación a los alimentos naturales y a su aporte, porque así mismo pasa a nivel espiritual. Así pasa a nivel espiritual, porque hay un paralelismo entre lo natural y lo espiritual, hay una gran relación. De ahí entonces la necesidad de tomar conciencia sobre lo que comemos, de qué estamos llenos, con qué nos estamos alimentando, tanto natural como espiritualmente. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de modo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico como también el espiritual. Bendito Dios. Todo lo que Dios hizo es bueno. Nosotros es que lo dañamos por causa del pecado. Nos estamos destruyendo por no controlarnos. Comemos todo lo que sea por satisfacer la naturaleza carnal, sin pensar que estamos destruyendo este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, porque un día vamos a morir, sí, pero cuando Dios quiera. No porque nosotros nos suicidemos, porque eso viene siendo un suicidio involuntario, pero es un suicidio usted maltratar su cuerpo, usted no comer como requiere su organismo, mantenerse sano. Bendito sea el nombre de Jesús y alabado sea para siempre el nombre del Señor. A nivel espiritual encontramos también dos clases de alimentos. La palabra de Dios, que es el pan vivo bajado del cielo, el alimento verdadero, el que nos nutre y nos fortalece, el que nos da vida, el alimento, bendito Dios, que nuestro Padre Dios nos envía desde el cielo y que necesitamos alimentarnos para tener esa vida plena y abundante que Jesús con amor compró para nosotros. Jesús, que es el alimento verdadero, el pan vivo. Jesús es la palabra de Dios, el pan vivo bajado del cielo. Y también encontramos el alimento chatarra, que son esas palabras negativas que salen del mismo infierno, que salen de la boca del diablo y que destruyen, porque las palabras negativas, que es la comida chatarra, esas palabras diabólicas, destruyen tanto a quien la dice como a quien lo escucha. Bendito sea el nombre de Jesús. Un ejemplo de comida chatarra: las críticas, quejas, murmuraciones, chismes, cuentos colorados, chistes obscenos. Todo eso es comida chatarra, espiritualmente hablando. Son palabras que ofenden a tu santo. Nos dice el Señor en Efesios 4:29, no entristezcan al Espíritu Santo. Primero inicia diciendo, no salgan de sus labios palabras maledicientes. No salgan de sus labios palabras maledicientes. Y luego dice, no entristezcan al Espíritu Santo, que es el sello con el que fueron marcados y con el que serán reconocidos el día de la salvación. Y en otro texto encontramos que dice la palabra de Dios que aún de los pensamientos vamos a tener que dar cuenta. De cada palabra que nosotros pronunciemos vamos a dar cuenta al Señor. Bendito Dios, por eso es una necesidad saber de qué estamos hechos, porque consciente o inconscientemente de lo que estamos llenos, de eso hablamos. Eso vamos a manifestar. Podemos ocultar por un tiempo lo que llevamos dentro, pero tarde o temprano sale a la luz. Cuando se presenta una situación, cuando se presenta cualquier crisis, dejamos ver de qué estamos llenos. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos va a decir también la palabra en
Colosenses 4:6 dice que su conversación sea agradable y no le falte su granito de sal. Sepan contestar a cada uno lo que corresponde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que no le falte ese granito de sal. La sal es ese ingrediente que da sabor a los alimentos. Y espiritualmente hablando, se refiere al Espíritu Santo, que es el que hace fecunda la palabra, es el que le da vida, es el que le da sabor, es el que le da gracia y poder a la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué tenemos que llenarnos? De la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra, el alimento, el Espíritu Santo, el ingrediente que le da sabor, que le da vida. Ya nos va a decir el Señor a través de San Pablo que la palabra, si el Espíritu Santo no está, estoy parafraseando, es letra muerta. Si el Espíritu Santo no está activo en nuestro corazón, si no leemos la Biblia inspirado por el Espíritu Santo, esas palabras no van a ser palabras muertas, no van a tener ningún peso en nosotros, no van a tener eficacia. Serán como la información de un periódico, de un libro que ya pasó. Mas cuando leemos la palabra con esa actitud espiritual de recibir ese mensaje como palabra de Dios, como palabra viva, como palabras poderosas, entonces esa palabra cumple su propósito, cumplen un propósito determinado según la situación o necesidad para ese momento. Dice el Señor en Isaías 55:11, 10 y 11, que así como cae la lluvia del cielo y empapa la tierra y la prepara para que produzca semilla, que da el alimento que el hombre necesita, así acontece con la palabra de Dios, que no vuelve a él vacía. Cuando escuchamos palabra de Dios, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, con la, vamos a decir, la presencia activa del Espíritu Santo, con esa fe, entonces esa palabra produce en su efecto. Porque la palabra de Dios no retornan vacía, tienen poder para crear. Crean sanidad, crean bendiciones, crean liberación, crean transformación en esta vida. La palabra de Dios lo crean todo. Por la palabra de Dios fueron creados el cielo y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay fueron creados por la palabra. Basta que Dios dijera: hágase, y fue hecho todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que ellas cumplan su cometido en nosotros. Pero no solo llenarnos, sino dejar que esa palabra se encarne en nuestro corazón, se hagan vida, produzcan fruto al 30, al 60, al 100 por uno, según la voluntad del Señor y según la capacidad nuestra de recibir el mensaje. Bendito sea el nombre de Jesús. Llenarnos de la palabra de Dios, el alimento verdadero, para poder ser instrumentos de bendición para otros. Vamos a incidir en los temas positiva o negativamente. Todos nos relacionamos mínimo con una persona al día, a no ser que estemos trancados como en una urna de cristal. En nuestros hogares vamos a relacionarnos con los que conviven con nosotros, en la comunidad, cuando vamos al supermercado, a la tienda, en el trabajo, en la calle, donde quiera vamos a interactuar con otras personas. Y los demás se van a dar cuenta de quiénes somos por lo que digamos. Porque de lo que está lleno el corazón habla la boca, nos va a decir el Señor en Mateo 12:34. ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás tú llena? Una buena pregunta para reflexionar. Porque el Señor vive dándonos oportunidades por su infinito amor. Él no quiere que el hombre se pierda. Entonces, si podemos descubrir a la luz del Espíritu Santo que estemos llenos de palabras, de alimento que son nocivos para nuestra salud espiritual,
pues podemos, por la gracia de Dios, por su misericordia y su poder, enmendar hoy la falta, comenzar a cambiar. Todo es hasta un día, todo es por gracia. Hoy es el día que el Señor ha determinado para que tú cambies de proceder, pero sobre todo para que tú cambies tu manera de pensar y tu manera de hablar, para que tú cambies tu manera de alimentarte, tanto natural como espiritualmente. Tanto natural como espiritualmente. El Señor quiere que tú seas un hombre sano, una mujer sana, que te alimentes de la santa palabra de Dios, para que así tú impactes con tu palabra y con tus actitudes a aquellas personas con las que tú te relacionas día tras día. El cristiano debe ser equilibrado en todo, equilibrado en todas las áreas. El cristiano verdadero debe ser equilibrado en su manera de comportarse, en su manera de hablar, en su manera de reaccionar, en su manera de comer, en su manera de vestir, en todas las áreas, en todo el sentido de la palabra. El cristiano no puede andar dando mal testimonio, siendo piedra de tropiezo. Hay quienes cuidan la salud, que incluso les rinden un culto a su cuerpo. Porque sí, debemos cuidarlo, porque ya decíamos que somos templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo. Un cuerpo enfermo no rinde igual. Y el Señor quiere que estemos vivos y sanos y con buena salud para que podamos hacer su obra y disfrutar la vida plena. Pero hay personas que se pasan, le rinden culto a su cuerpo físico. Van al gimnasio, hacen ejercicio, cuidan lo que comen. Todo eso es bueno. ¿Dónde puede estar lo malo? Que descuidan el alma. Entonces pueden tener un cuerpo bonito porque se hayan hecho cirugía las mujeres o porque van al gimnasio los hombres. Pueden tener una figura atlética, pueden estar comiendo bien y estar en salud, pero si tienen el alma podrida por el odio, la duda, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la avaricia, la falta de amor al prójimo, la falta de amor al mismo Dios, no buscan de Dios, no van a la iglesia, de nada sirve. De nada sirve. Y conocemos muchos casos de personas así que físicamente están muy bien. Pero ¿qué pasó? Que han muerto de repente y si no tenían el alma en paz con Dios, de nada les sirvió. Dice el Señor en su palabra en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué le sirve a un hombre, a una mujer cuidar su cuerpo si descuida su alma? Tenemos que ser equilibrados. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay otros que se van al extremo. Ah, no, porque yo soy cristiano y el Señor me sana porque por sus llagas yo soy curada. O curado, dicen. Claro que sí. Pero eso, lejos de ser una muestra de fe, es una muestra de soberbia. Muchas veces, sí. Porque no quieren ir al médico cuando los médicos lo dejó Dios. La medicina es por gracia de Dios que existe. Los médicos fue Dios que le dio ese talento y tenemos que ir. No podemos tentar a Dios. Entonces, por eso decíamos que el cristiano tiene que ser equilibrado. Ir al médico, ir al psicólogo cuando emocionalmente no se sienta bien. Pero lo principal siempre será lo espiritual. Cuidar su parte espiritual, que es la que tiene carácter eterno. Nuestro espíritu, nuestras almas tienen carácter eterno. Ir a los pies de Jesús. Alimentarnos con la bendita palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar la vida eterna que Cristo Jesús nos ofrece con amor. Bendito y alabado sea Dios. Nos vamos a un corte musical. Al regreso vamos a continuar con este tema. Lágrima en mí brotó cuando escuché su palabra. Reconocí
Señor. Una lágrima en mí brotó cuando escuché su palabra, como espada penetró, transformando mi corazón. Sentí que me abrazó cuando le pedí perdón. Me llenó de su presencia, me llenó de su amor. Sentí que me abrazó cuando le pedí perdón, sanó mis heridas y mis cargas se llevó. De nuevo en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a los que acaban de sintonizarnos en esta hora. Vamos a ver ahora cómo ser llenos de la palabra de Dios. Cómo ser llenos de la palabra de Dios, que es el alimento. Porque es una gran necesidad alimentarnos cada día con Jesús Palabra. Así como nuestro cuerpo natural necesita alimento material, nuestro espíritu y nuestra alma necesitan alimentarse diario. Bendito sea Dios para poder mantenernos firmes. Dice el Señor en su palabra, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si queremos que nuestra fe se mantenga fuerte y productiva, pues debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Dice la carta de San Juan, tercera carta de Juan, versículo 1, que es voluntad del Señor que nosotros pues nos vaya bien en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Ese bienestar va a depender de lo que nos alimentamos. De lo que nos alimentamos. Ahí está el todo del hombre, en lo que comemos a nivel espiritual. Bendito sea Dios. Para ser lleno de la palabra de Dios tenemos que sacrificarnos. Sí. A nadie le gusta el sacrificio, más el sacrificio es necesario para poder agradar a Dios, para poder alcanzar las cosas que realmente son buenas. Todos sabemos que las cosas buenas aquí en la tierra cuestan sacrificio. Hay profesionales que les sabe a sacrificio su profesión, porque eran personas quizás de muy bajos recursos. Otros quizás no tenían un coeficiente intelectual muy elevado y le daba mucha brega, mucha dificultad aprenderse la clase. Todos, para lograr algún objetivo, sabemos que tenemos que sacrificarnos. Pues así, para nosotros alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que sacrificarnos, sacrificar el tiempo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que no tienen
importancia incluso, que nos dan una cierta felicidad momentánea, un cierto placer, tenemos que renunciar a esos momentos para comenzar a dedicárselo a la palabra, al estudio de la palabra. Mientras más nos relacionamos con palabra de Dios, más nos fortalecemos. Levantarnos temprano, soltarle esa cama, aunque esté haciendo frío, soltarla para intimidar con el Señor Jesús, palabra, desde temprano. Pero yo diría que lo primero debe ser despojarnos. Así como a nivel natural hay ocasiones en las que nos sentimos que estamos con el estómago mal y tomamos medicamentos para liberarnos. Bendito Dios, y necesitamos incluso botarlo para poder sentirnos bien. Así, a nivel espiritual, necesitamos despojarnos de todas esas cosas tóxicas, de todos esos alimentos tóxicos, esas palabras de quejas, de derrota, de negatividad que no vienen de Dios, que ofenden al Espíritu Santo. Despojarnos, yo creo que eso debe ser lo primero, de esas palabras maledicientes, de esa comida chatarra, espiritualmente hablando. Nuestro corazón debe estar limpio y libre de toda inmundicia para que la palabra de Dios pueda llenarnos, para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. También podemos ser llenos no solo de la palabra de Dios, sino de todas las cosas buenas que vienen de Dios, de la Santa Eucaristía. También con el servicio llenamos nuestro corazón de ese amor al prójimo y le servimos en nombre de Cristo. A través de la oración, vida de oración, nos llenamos de las cosas buenas de Dios, pidiéndole en oración: Señor, lléname de tus frutos, que de mí salgan los frutos de tu Espíritu Santo, para que otros se beneficien. Y cuando nosotros estemos llenos de la palabra de Dios, pues vamos a recibir muchísimos beneficios, porque la palabra de Dios son poderosas, y quienes las escuchan, quienes las aman, las estudian y la practican, reciben beneficio, porque la palabra de Dios alimentan. Dice el Señor en Mateo 4:4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es medicina. Es medicina la palabra de Dios. Entonces, cuando nos alimentamos con la palabra de Dios, vamos a vivir sano, espiritualmente hablando. La palabra de Dios lo curan todo. Quizás tú has recibido alguna herida de alguien que te hizo algo malo, a alguien a quien tú amabas o a quien tú amas, y quedaste marcada o marcado con esa palabra que te dañó, que te hirió. Pues cuando entra la palabra de Dios, saca ese sentimiento y te produce paz, te produce sanidad, te produce liberación. Porque la palabra de Dios libera, la palabra de Dios nos limpia, nos dice el Señor en Juan 15:3. La palabra de Dios nos dirigen, son un mapa que nos indican por dónde seguir. La palabra de Dios es todo. El Señor Jesús dijo en una ocasión a los discípulos: no trabajen por el alimento que perece, trabajen más bien por el alimento que le da mi Padre. La palabra, Juan 6:27. Te invito a que lo leas al paso en tu casa. El texto de San Juan capítulo 6, donde nos da el Señor un gran discurso con relación a lo que es el verdadero alimento. Alimentarte de la Eucaristía, vuelvo y repito, te va a mantener a ti fuerte, sano, libre de todas las cosas que pudieran ser tóxicas para tu salud espiritual. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Todos esos beneficios están disponibles para la persona que con amor y humildad acogen la santa y bendita palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. A principio va a resultar un poco incómodo, difícil, pero luego el Señor va a permitir que se haga una necesidad en ti, que se haga un hábito. Y una forma como tú podrás almacenar la palabra de Dios es subrayando con mucho cuidado esa parte del texto que más te llame la atención en ese momento que tú leas la lectura. Tú le oras al Espíritu Santo que te hable a través de la palabra, y con un resaltador o un lapicero
tú resaltas esa parte bíblica que tú te puedes aprender, ese versículo que más te ha llamado la atención, porque toda la palabra de Dios es importante, pero hay alguna que es específica para un momento específico. Entonces, cuando tú estás leyendo, que tú sientes que los ojos y el corazón se te van a esa palabra, que tú sientes como un impacto, esa palabra tú la subrayas y trata de aprendértela, la escribe incluso y la colocas en un lugar donde tú con frecuencia puedas verla. Y esa palabra en un momento dado, el Señor te la va a traer, porque esa es otra ventaja de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y cuando tú recibes este ataque del enemigo, el Espíritu Santo viene con la palabra y corta esos dardos, los ataja, los reprende. Bendito Dios, si tú ves la gloria de Dios, tú puedes estar triste. Y cuando el Espíritu Santo te recuerda una palabra, eso basta para que ese espíritu de tristeza te abandone. Lo mismo si sientes miedo, si estás enfermo, si estás desanimado, desanimada. Porque la palabra de Dios son poderosas para todo. Es la espada del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, palabra de Dios, pan de vida, el alimento verdadero. Le oro a nuestro Padre Celestial que te dé esa hambre de su palabra y esa sed de su Espíritu Santo, así como se lo pido para mí. Que el Señor te abra los caminos para que tú puedas intimidar con Él, que tú puedas soltar todo lo que haya en tu corazón que no sea de su reino y llenarte de la palabra de Dios, de sus cosas buenas. Que tú puedas romper esos bloqueos que impiden que tú saques tiempo para leer la Biblia. Que te libere el Señor de cualquier obstáculo que te pueda impedir memorizar la palabra de Dios. Le oro al Señor para que te dé sabiduría, que te haga sabio en su santa palabra. Que esa palabra de Dios te instruyan, te iluminen, te proporcionen los nutrientes espirituales que tú estás necesitando, para que veas mayor gloria del poder y del amor de Dios. Bendito y alabado sea mi Dios, porque conocer la palabra es conocer al Señor Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Quien desconoce la palabra, desconoce a Jesús, decía San Jerónimo. Bendito y alabado sea Dios, que por el poder de la palabra en esta hora tú recibas sanidad, reciba un toque de poder del amor de Dios, reciba liberación, reciba luz, reciba nueva fuerza como las águilas, reciba la libertad de los hijos de Dios, que conforme a la voluntad del Señor, por el poder de su palabra, tú recibas lo que esté haciendo falta en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida sentimental, en tu vida afectiva, en tu vida económica, en tu vida relacionada con tu profesión. En todas las áreas de tu vida, que tú recibas las bendiciones de Dios que de la palabra emanan, porque la palabra de Dios son viva y eficaz. Tienen poder para crear lo que tú necesitas en el nombre de Jesús, palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor fije este mensaje en tu corazón y por la acción del Espíritu Santo lo haga fructificar al 100%. Que con su sangre bendita el Señor te libere de todo mal y te proteja de todo peligro. Que con su sangre bendita el Señor te haga invisible a los ojos que busquen hacerte daño. En el nombre de Jesús y por intercesión de nuestra Madre María se lo pido y le doy gracias. Bendito y alabado sea mi Dios. Y adorado sea el Señor. Damos gracias al Señor por este programa, por este tema, por los frutos que sabemos en fe. Vamos a recoger de este tema para la gloria de Dios y bendición nuestra. A Dios toda la gloria, porque siervos inútiles somos. Nuestro es solo la alegría de ver cómo Dios le place manifestarse en favor nuestro, por su fidelidad a su palabra, que son sí y amén. Padre, toda la gloria son para ti. Gracias porque una vez más nos ha permitido llevar a cabo tu obra. Será hasta la próxima, si Dios y tú así lo permiten. Shalom, shalom, shalom. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.